Bienvenidos al Dojo al Borde del Precipicio, soy Amidavir. En este video hablaremos sobre el tiempo. Humanista y científicamente, el tiempo es y ha sido siempre un tema de gran relevancia. Actualmente sabemos y se ha escrito mucho de este tema, hablando desde una visión cosmopolita. De hecho, tanto es así que probablemente se pueda llegar a pensar que poco más es posible hablar de él. Einstein habló de él y estableció el espacio-tiempo. Stephen Hawking habló de él en su libro Historia del Tiempo, agregando el tiempo imaginario. Más allá de la antigua Grecia ya se escribía y pensaba en el tiempo. Hoy día existen múltiples posturas referentes al tema, de las cuales dos de las más destacables son que el tiempo no existe, ya que es una repercusión de la mezcla entre percepción y memoria, y que el tiempo está siempre vigente en el ahora, pasado y presente como uno solo. Por mi parte, repetidas veces he hablado del tiempo y, de hecho, al hablar de cómo visualizar las cosas, he hablado de varios tipos de tiempo que deben considerarse para hacerlo correctamente. En total opuesto, muchos individuos ni siquiera ven relevancia en el tema del tiempo, más allá del día de paga, lo largo que se hace el día cuando se está aburrido o lo rápido que pasa el tiempo cuando uno se divierte. Pero, ¿qué es el tiempo y por qué deberíamos tratar este tema una vez más? Antes que otra cosa, he de recordarle que lo presente no es cuestión de opinión personal, sino que, tanto parcial como total en su contenido, se compone y surge del seguimiento constante de lo que se puede extraer a partir del principio de incapacidad. Por lo tanto, pensar o decir según el autor es equivocado. Una vez aclarado ello, continuemos. Cuando se habla del principio de incapacidad, la segunda palabra que encontramos es pertem, la cual hace referencia al proceso en el que la información se organiza lo suficiente para el consciente como para percibir las cosas y posteriormente al compilado de movimientos, efectos y modificaciones de ese proceso se le menciona como un lapso de tiempo. Por otra parte, durante la época renacentista e idealista del pensamiento, varios autores llegaron a plantear que la realidad parte del ser o del consciente, al grado de sostener enunciados tales como la famosa frase de Hegel: todo lo racional es real y todo lo real es racional. En general, los idealistas marcaron un hito histórico en el que se pone en tela de juicio la existencia más allá de lo conocido o más allá de lo comprensible, por lo que, ante ello, el tiempo termina quedando en duda. Aquí agrego un entre paréntesis. Pensamientos que en lo personal me parecen muy convenientes, muy convenientes y pretenciosos para la conservación y el deslinde de responsabilidades y culpas, dada la posición política, económica y dominante de las naciones europeas de la época, hablando de ese tiempo idealista. Ya que si el mundo es reducido a lo conocido, no me preocupo por lo que no veo, como el esclavismo, el despojo, la destrucción, el sometimiento y saqueo que hacen mis soldados en las lejanías, dando a que solo me ocuparé, con base a esa idea, a preservar y ensalzar lo nacional o lo que a mi semejanza es civilizado, a mi semejanza, incluso llegándose a dar en repetidas ocasiones que varios de ellos comentaran que en tal época el mundo y el hombre estaban en el pináculo de la existencia, o como Hegel diese a entender, el espíritu, o sea, la esencia consciente del individuo, ha llegado a verse a sí mismo y a través del hombre en su máximo esplendor, o sea, refiriéndose a esa época. No es difícil entender, a razón de ello, el origen de la moral, los valores superiores y la constante defensa de sus propios preceptos,
abanderándose con títulos nobiliarios, académicos u otros, los cuales no suelen ser más que una trampa de sol vulgar, pues basta hacer una ligera comparativa con el sistema de calificación asiático en las artes marciales, donde el título, las cintas o cinturones no existen más allá del reconocimiento entre practicantes. Para las artes marciales puras no hay reconocimientos por títulos, solo hay reconocimiento por experiencia y habilidad pura. Lo que quiero decir aquí es simplemente que todos estos autores de la Ilustración aparentemente tienden a defender todo eso de que el ser es lo máximo en esa época, de que el ser es lo que importa, de que de la mente sale toda la realidad, porque así se podían deslindar y no preocuparse por todas las aberraciones que llegaron a ser los europeos a otras naciones a lo largo de esa época histórica. Ante esto, y como fuimos atando desde el principio de incapacidad, podemos entender la falsedad de que lo externo al ser dependa de éste para su existencia, entre otros tantos puntos ya antes tratados. Por lo que el tiempo, al ser independiente del ser, de una u otra forma es y existe. Aquí una disculpa porque al parecer la pantalla estaba un poco barrida, no enfocaba bien. Espero aún así pueda usted leerlo. Si no entendió bien, puede releerlo con el libro. En esto, además, es útil tener en cuenta el necesario cambio y revisión de conceptos en el lenguaje, lo cual sería de hecho un método útil para saber mejor qué es el tiempo. Pero veo en ello que el problema es aún más complejo de lo alcanzable por dicho método, y por eso es que creo es mejor dedicar tiempo a esto por separado. Además de que, de hecho, para esta tarea también es necesario analizar adecuadamente lo correspondiente a qué es la realidad como ente, palabra y concepto, siendo que la idea de la inexistencia del tiempo parte de la definición que se tiene de la realidad, ubicando lo real como el aquí y ahora, dando que para entender mejor ambos conceptos usaremos Alecrox y otros temas abordados. Ahora bien, tomando en cuenta que la visualización de las cosas debe hacerse desde un punto externo al ejemplo a trabajar y a nosotros mismos, al trabajar en ello consideremos lo siguiente. Sabiendo que la realidad es todo lo que es verdad independientemente de si es conocido o desconocido, y que en nuestro Crocs existen tanto verdaderos como falsos, esos falsos también debiesen ser considerados como verdaderos en teoría, pues están y son información, pero no es así. Pues al hablar de Lecrox, primariamente se debe entender que este es una proyección y no es la información en sí misma, siendo que en una proyección pueden montarse grupos de cosas dispares o interponerse sombras intencionalmente o de improviso, correcta o incorrectamente, así como en lo proyectado, que lo proyectado no requiere más que tener un mínimo de características de lo que se ha de crear en la imagen proyectada, como para ayudar a la creación deseada o afectarla. De modo que, aunque la información esté ahí y sea, su proyección en el Lecrox puede ser falsa e irreal. Y al ser que nosotros como Carmis, nuestro mundo sea el Lecrox, nuestro mundo puede tener falsos y verdaderos por igual y ser más complejo que la realidad, debido a la superposición o simple empalme de la información proyectada. En el siguiente video continuaremos con este tema.